Abra su Biblia con nosotros en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26. Vamos a hablar hoy sobre cómo vivir una vida de victoria, según los principios bíblicos. Cuando usted compra un electrodoméstico, sea un televisor, sea un radio, sea una computadora, un ordenador, todos esos artículos vienen con un manual que le indica cómo funciona y cómo debe usted tratarlo. Pues usted vino a la tierra en este tiempo con un manual y esa es la palabra de Dios. Si usted se ajusta a este manual, usted funcionará correctamente. Amén. No va a padecer de ningún daño. Es más, la forma como se le hace mantenimiento a su corazón, a su vida espiritual, está aquí contenido los procedimientos. Amén. Porque a veces tú llevas tu electrodoméstico a alguien que no tiene ni idea de cómo arreglarlo y termina peor que antes. Amén. Solamente en Cristo y solamente en Él está la respuesta que nuestra alma necesita. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 dice así: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo cuando. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos del Señor vuestro Dios. Y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis ¿qué? Conocido. Entonces el Señor nos dice que si le obedecemos a su palabra nos va a ir bien. Si no nos obedecemos a la palabra, cualquier cosa nos puede pasar. ¿Cierto? Y no es porque el Señor lo mande, no es que el Señor me mandó esto. Es porque cuando nos salimos de la cobertura de Dios, cualquier lobo muerde, cualquier cosa nos pasa. Estando tú seguro en tu casa y sabiendo que hay malos tiempos en la noche y sales, cualquier cosa puede pasar. Hasta un meteorito cae del cielo y te pega, ¡pum! A ti dice, Dios mío, que atinado. Cualquier cosa puede pasar. Pero si estamos seguros en nuestra casa, allí, con la familia, ahí, no estoy diciendo otra cosa, sino que si estamos en la cobertura divina, Dios nos guarda y Dios nos protege. Estos principios están desde la creación, desde el tiempo de Adán y Eva. Cuando Dios los colocó en el huerto de Edén, les dio principios de vida. Les dijo, pueden comer de todo árbol, solo de uno no. Pero como buenos seres humanos, nunca vemos todas las libertades que tenemos, sino las que no tenemos. Cuando la gente entra a los caminos del Señor, comienza a recordar lo que no puede hacer, lo que a Dios no le agrada. Pero ¿por qué no piensa en todas las cosas que puedes hacer? En todas las libertades y en todas las bendiciones que Dios te da. Siempre piensan son en 2, 3, 4, 5, 10 cosas que al cristiano no le conviene. Si nos sujetamos a esos principios de vida, tú tendrás una vida victoriosa, fructífera aquí en la tierra. ¿Cómo sería la vida de los seres humanos si Adán y Eva hubiesen guardado el mandamiento? Oh, gloria a Dios. ¿Ah? Tremenda bendición. Nosotros aquí en la tierra, sin enfermedades, ni calamidades, ni pagar impuestos. Amén. Todas esas bendiciones. Pero desafortunadamente, Adán y Eva pecaron contra Dios y una serie de calamidades vinieron a la raza humana. Entró la enfermedad, entró el pecado, entró la muerte y comenzaron a desarrollarse otro tipo de pecados que se vieron reflejados en sus hijos, en Caín y Abel, ¿cierto? Y en otra cantidad de personas que no obedecieron al Señor. ¿Cómo funcionan los principios espirituales? Los principios espirituales tienen efecto en el plano natural. Aunque son espirituales, su efecto es en el plano natural. Dice la palabra que el rey Saúl, que empezó muy bien su reinado, le abrió una pequeña puertecita al enemigo
Y esa pequeña puertecita que él abrió al enemigo fue suficiente para que el diablo se metiera con toda su comparsa, con toda su gente. Y el estado de Saúl llegó a ser terrible, tan terrible, que solo la adoración lo tranquilizaba. Por aquí está, en versículo 18. 18:10. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, primer libro de Samuel 18:10. Un espíritu malo se metió en Saúl y desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Era, independientemente de lo que hacía Saúl, solo lo tranquilizaba la adoración. Imagínense el estado de locura y de demencia en que terminó el rey Saúl por la multitud de sus pecados. Ahora ahí mismo, en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 18, dice: y el Señor te envió en misión y le dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek, hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué no has oído la voz del Señor, sino que has vuelto con el botín? Eso es lo malo ante los ojos del Señor. Y Saúl respondió: antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió. He traído a Agag, rey de Amalek, y destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Dios en Gilgal. Entonces justificó su pecado. Digo que había dejado el rey como un trofeo, y que esas vacas y esos animales gordos los había guardado, dice, para sacrificar al Señor. Y miren lo que le responde el profeta. ¡Ay! Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y le costó. Esa pequeña puertecita que Él le abrió a Satanás, le costó y le costó caro. Muchas personas piensan que haciéndolo a escondida nada va a pasar. Pues déjenme decirle que aunque nadie te vea, físicamente, espiritualmente, Dios sí te está viendo y nuestras acciones tienen una repercusión. ¿Cierto? Toda acción tiene una reacción. Y aunque tú dices que no pasó algo, espiritualmente sí pasó algo. Y sí está pasando algo. Y al principio no se nota, pero después comenzará a notarse, a aflorar asuntos que espiritualmente son dañinos contra ti, para ti. Cuando comenzó el rey a variar, todo el mundo se dio cuenta que había sido por el pecado que él había cometido contra el Señor. Porque, amado hermano, uno no le puede dar ninguna puerta abierta al diablo porque se mete con todo, y cuando el diablo viene, dice la palabra en Juan 10:10, el diablo viene para matar, robar y destruir. Toda acción espiritual, hermano, tiene un efecto en lo natural, en lo terrenal. Por eso es tan importante que usted sea inteligente espiritualmente. Que usted aprenda a vivir de acuerdo a la palabra. Que la palabra sea su estilo de vida. Que usted defienda la escritura. Que sea un buen cristiano. Que se someta al estilo de vida de la palabra. No se trata de tener la palabra de alternativa, como algunos piensan. Sí, yo voy a la iglesia, pero cuando me conviene es la iglesia, pero cuando me siento restringido, actúo de acuerdo al mundo, lo que el mundo me demanda. Aquí la Biblia le llama eso a los tibios, ¿cierto? Le llama sepulcro blanqueado, por una cosa, pero por dentro son otra cosa, ¿cierto? Te va a un jardín cementerio y por fuera verdecito, pero vea después debajo de eso la cantidad de gusanos y podredumbre que hay. Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que nuestro exterior sea un reflejo de nuestro corazón, ¿cierto? Y ahí en esa famosa frase bíblica,
Que un corazón alegre, ¿qué? Hermosa el rostro. Usted va a definir con su exterior lo que hay en su interior. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, amado hermano, dice el Salmo 119, verso 104, de tus mandamientos he adquirido ¿qué? Inteligencia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Quiere decir que encontró en la palabra el estilo de vida, la forma de vivir aquí en la tierra, siendo asertivo en sus decisiones. Mientras usted actúe de acuerdo a los principios bíblicos, usted jamás se va a equivocar. ¿Cuántos están cansados de equivocarse en la vida? No, yo. Y las veces que yo me he equivocado son las veces que he actuado por fuera de la voluntad divina. Porque tuvo un sentir. ¿Cuántos han tenido esos sentires? Tuvo un sentir. Esos sentires no son iguales a lo que ya está escrito. Amén. Si está escrito primero el mandamiento antes que tus sentires, antes que tu razonamiento, antes que tu lógica y de tu humanismo, porque hay personas que quieren ser más tiernas que Dios, más buenos que Dios, más sabios que Dios, y tu sabiduría y tu amor, tu compasión y tu misericordia no están por encima de la palabra de Dios, que es perfecta y es eterna. Un aplauso al Señor. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre. Resulta que Israel en el desierto, Dios le dio una orden: no hagas pacto con ningún pueblo. Con ninguno fue la orden. Y mientras estaban en el desierto, se les aparecieron unos hombres menesterosos, pobrecitos, andrajosos, miserables, llamados los gabonitas. Hemos venido de lejos, nuestro pan está mohoso. No, mira el burro este, ay, todo el burro este, todo maluco. Nuestras ropas, ay, ellos tuvieron compasión, ay, si hagamos pacto con ellos. ¿Cuál es la ordenanza? No hacer pacto, pero ellos se conmovieron, tuvieron misericordia, tuvieron y dijeron, ay, no, yo creo que Dios se equivocó con ellos. Míralo cómo están. Ay, no, Dios se equivocó, porque es que a veces la Biblia tiene esa excepción, ¿verdad? Uno tiene que hacer excepción a veces, porque uno puede ser tan radical. Pues que no puede ser así. Uno de vez en cuando tiene que ser flexible, pastor. ¿Cuántos han pensado así? ¡Vamos! Somos así. Y resulta que cuando hicieron pacto, Dios se enojó. Porque resulta que los gabonitas no eran ningún pueblo menesteroso, era un pueblo poderoso y grande y astuto. Se habían disfrazado de miserables y de pobres para que Israel no los sacara de su tierra y no perder lo que tenían. E Israel se sintió enojado, nos engañaron, ya de mala, ya firmaron el trato. Ya firmaron el pacto de no agresión de malas. Y los gabonitas llegaron a ser piedra de tropiezo para ellos en el futuro. Y introdujeron el pecado a sus hijos y lo extraviaron. ¿Está conmigo? El mandamiento primero que tu compasión y tu misericordia. El mandamiento primero que tu sabiduría. El mandamiento de Dios primero que tu ternura. La palabra de Dios es perfecta. Si Dios dice no, no. Si Dios dice sí, entonces sí. Porque las veces que nos va mal son las veces que nos tiramos más inteligentes que Dios. Y las veces que nos está bien, que nos va bien en la palabra, son las veces que reconocemos en el Señor su poder y su grandeza y su sabiduría. Amén. ¿Cómo enderezará al joven su camino? Con guardar la palabra. Lumbrera es a mis pies tu palabra. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todo con algunos. Si yo reconozco al Señor en mi área laboral, pastor, pero en mi área sentimental no, porque los mundanos son muy lindos. Amén. Las mundanas, las filisteas son lindas. Pregúntale a Sansón. Le rascan a uno el cabello, ¿verdad? Y tú sientes que te lo rascan, te lo están cortando. Te están cortando tus fuerzas. Te están llevando tu unción. La filistea esa que tienes por ahí enredada. ¿Ah?
Si no le haces caso a tus padres, no te juntes con la filistea. Es que en la iglesia no hay. En la iglesia no hay. Y la filistea, ¡ya! ¿Ah? En la iglesia no hay. Miren a Ruth, con paciencia, se casó con un hombre que tenía finca y la puso a vivir. ¿Cierto que sí? La pusieron a vivir enseguida. ¿Por qué? Porque le esperó al Señor. Y así también son los negocios. Pastores, no hay nada que hacer. No hay negocio. Vamos a tener que ser narcotraficantes, que eso es lo que da. Tremendo. No tienen que hacer, pastor, porque los negocios buenos no dan. Y el diablo ahí, echándole aceite en la oreja. Engrasándole la oreja el diablo. Y cuando se distrae, le mete un balín en la oreja. ¡Pra! Está engrasado la oreja. Tremendo, ¿verdad? Entonces un principio de prosperidad está en Romanos capítulo 2, versículo 6. Léalo conmigo. Romanos capítulo 2, versículo 6. Habla de recompensa. Una recompensa. Dice el texto. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria. Algunos se cansan, no son perseverantes. Honra e incorrupción, pero enojo e ira a los que son ¿qué? Contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda persona que hace ¿qué? Judío primero y también griego. Pero gloria y honra y paz a cada uno que hace ¿qué? El bien, sea judío o griego. ¿Está conmigo? Si usted hace lo que es bueno delante de Dios, justicia vendrá a ti. Uno no se puede cansar de hacer lo bueno, uno tiene que ser perseverante y constante. Algunos saben que se cansan de ser bueno. No, entonces ser bueno, eso es ser pendejo, tonto. Se lo marranean a uno, se lo respetan a uno. Si uno tiene que estar firme, el que se meta conmigo, yo me bajo del carro, el carro que tú quieras. Y en el trabajo también, y en la familia también. Y anda dando mal testimonio. Y ninguno quiere ya hacerlos abiertos porque como te ven a ti, dicen cómo será el pastor después. Me hacen dar mala fama. ¿Y quién va a querer a la iglesia si son los discípulos del pueblo, cómo será el pastor? Imagínense. No se puede así. Quiero decirle, a veces uno en la vida va sembrando cosas que no son agradables delante del Señor. Y usted dice, ay pastor, yo no quiero ver crecer el fruto de ese. ¿Sabe cómo usted puede cortar el crecimiento de una mala semilla? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo cortar el crecimiento de una mala semilla? De unas cosas que uno hace. Porque por lo menos tú estás casada ahora, ¿cierto? Estás casada ahora, pero viviste una vida de fornicación con tus novios. Entonces ahora resulta que tienes una hija o tienes un hijo y tú no quieres que repitan el mismo asunto. Tú dices, ay Dios mío, no padre. ¿Sabes? Como con el arrepentimiento. De pronto fuiste un ladronazo, atracador de banco, porque tú no quieres que tu hijo salga delincuente. Dices, ¿cómo hago para que mi hijo no salga delincuente? Arrepiéntete, hermano. El arrepentimiento quiebra toda maldición. Hace que la semilla no crezca. El arrepentimiento hace que Dios haga un borrón y cuenta nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas ¿qué? Nuevas. Así que usted no acepte que sus hijos ahora del evangelio le saquen los pecados a usted en la cara. Respete, caramba. ¿Está conmigo? Porque hay hijos avispados. Lo que pasa es que como tú estás... Un momentico, respeta, mi hermano. Cristo echó mis pecados de lo profundo del lago, tú no me lo saques. Porque ni Dios me lo saca para que tú lo estés sacando. Porque hay gente experta en eso. Tiene una caña de pescar
precisa, cuando ven llegar a alguien, uy, ese hermano cuando era mundano era esto, sí, ¿verdad? ¿Tú qué quieres que se sigue murmurando? ¿Tú lo que quieres es que se pierda esa oveja? Porque si el que hubiese muerto en la cruz hubiese sido tú, y los clavos te lo hubieran enterrado a ti, y la lanza a ti te dolería que se perdiera esa oveja. Pero como tú no pagaste el precio, no te duele. Entonces no estropee los planes de Dios, porque la Biblia dice que el que haga tropezar a nuestros de mis pequeños es mejor que se amarre una piedra de molino y se eche al mar de enfrentarse con el Señor. Alguien dice, gloria a Dios. No dé mal testimonio. No le sea tropiezo a los demás. Amén. Miren esto, lo que decía el apóstol Pablo con referencia a lo que se hace en lo físico y se transporta en lo espiritual. Primera carta de los Corintios 9:11. Todo el que siembra debe esperar fruto. Todo el que actúa, el que obedece la palabra, debe esperar respuesta del Señor. Porque Dios no es fiel, Dios no es infiel, Dios no es injusto de olvidar las buenas obras de sus santos. Cada oración, cada predicación, cada buen testimonio, cada sufrimiento por causa de la palabra, Dios lo tiene muy presente para bendecirte, para ayudarte y para levantarte. Ninguna obra que hacemos el Señor es en vano. Dios nos recompensa. Hay que ser paciente y esperar el fruto. Amén. O no podemos cansar de hacer el bien. Nada que revienta mi calma, con calma. Somos muy ansiosos. Todo lo queremos ya. Dame paciencia, dala ya, Señor, ya. Primero los Corintios 9:11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Pues si el Señor te ha dado vida nueva, si el Señor te ha restaurado, te tiene que notar que tú eres un hijo de Dios. Amén. Te tiene que notar que eres un hijo de Dios. Leyendo Santiago, hablando sobre la fe, que Jesús exhortaba a sus discípulos y les decía que hombres de poca fe. Entonces, Dios nos a leer sobre el asunto y a meditar y buscar en el griego la fe y lo uno y lo otro. Y es que nuestro estilo de vida nos dice si amamos o no amamos a Dios. Nuestro estilo de vida define si sentimos fe en Dios o no sentimos fe, si no tenemos fe en Dios o tenemos fe en Dios, de la manera como vivimos. Porque una persona que dice amar a Dios y su testimonio no es el que Dios dice, no tiene fe. Es imposible decir que tiene fe y tiene mal testimonio. La mentira, la codicia, el adulterio, la fornicación, el robo, la sinvergüenzura, la pelea, la contienda, el chisme. No, es imposible que tenga fe en Dios con esas condiciones. Es que yo creo en Dios. Tienes apariencia de piedad, es muy diferente. Tu imagen de piedad es la correcta, pero tu fe es imposible que la tengas porque tu comportamiento no lo está diciendo. Entonces, una persona que ama a Dios lo da todo por el Señor. Vive de acuerdo a su palabra, su lenguaje es el de Dios y sus intereses son del reino. No los cambia por nada, no los negocia por nada. No importa la presión en que viva. En un concurso de televisión sobre los talentos de los colombianos, un cristiano se atrevió a ir a tocar y a cantar. Y una de las que estaba ahí del juez le dijo, pero es que no me convences, y podemos ver otro género en ti. Él dijo, claro, con mucho gusto, otro género, pero siempre le cantaré al Señor. Pero rock, lo que tú quieras, vallenato, pero para el Señor. Amén. Y si tú eres capaz de pararte firme y obedecerle a Dios, entonces Dios va a recompensarte, Dios va a levantarte, Dios va a bendecirte, Dios va a restaurarte, Dios va a darte. Va a recompensarte, y eso es lo que necesitamos nosotros, que nos recompensen, hermano. ¿Cuánto quieren ser recompensados? Pues yo anhelo ser recompensado.
Pinte una recompensa de 4 ruedas en el nombre de Jesús. Dios tendrá misericordia de mí. Amén. Entonces, si se siembra en lo espiritual, se tiene que notar en la forma material. No se tiene que estar correteando ningún cristiano para que le sirva al Señor. No tenemos que estar correteando a ninguno para que haga la obra de Dios, para que sea generoso con la obra de Dios. Tienen que estar en ti porque tú lo amas, te apasiona. Amén. Dice así, que el mandamiento que Dios nos pide no está lejos de nosotros, está cerca en el corazón, en tu voluntad, en el deseo de hacerlo, el que tú quieras hacerlo. Dios no va a obligarte. Y me gusta, y yo creo que esto se ha convertido como un principio de cielos abiertos, ¿verdad? De que cada cristiano tiene que velar por su vida espiritual y tiene que discernir lo que a Dios le agrada, y que no es por tu acción, no es por obligación, es que tú amas a Dios, y cuando tú amas a Dios, lo haces todo por el Señor. Y tus amigotes te podrán presionar y tu familia te podrán presionar, pero es que tú dices, es que no me gusta el pecado, es que yo amo a Dios, es que el pastor que tú tienes te lo tiene prohibido. Pues no, usted sabe que no. Yo a ninguno le he prohibido nada aquí. ¿O sí? Ninguno le he prohibido nada. Pero el Espíritu Santo que está en ti te redarguye. Oh, sí, si el Espíritu te redarguye, yo tengo trabajo contigo entonces. Pero si el Espíritu no te redarguye, ¿de qué sirve entonces que el pastor te diga, a ver, hermano, que lo, hermano, que lo hace fastidioso el pastor? Ay, prohibiéndome. Oh, hermano mío, si no le haces caso a Dios, menos me vas a hacer caso a mí. ¿No te parece a ti? Entonces, que el Espíritu te redarguye, el mejor cambio que hay son los cambios que se hacen por amor. Los cambios que se hacen por amor. Cuando alguien ama, cambia. Porque ama. Cambia. Tú amas a Dios, cambia. Amas a Dios, le obedeces a Dios. ¿Ah? Cuando tú comienzas a tirarle cabeza a tu mamá, y bueno, hablo en el buen sentido de una madre, no los que han tenido malas experiencias con su mamá, sino en el buen sentido de una madre, que tu mamá te parió, te alimentó, te cambió los pañales, te ayudó, te cogió de los deditos para que dieras tus primeros pasos, ¿cierto? Y hacía esto, y hacía lo uno, y besito aquí, y besito allá, y te cargaba, y tu mamá te dice, papi, dame un vaso con agua. Tú le vas a decir que no a tu mamá. Tú le vas a decir a tu mamá, ¿dónde? ¿Ah? Coge el bastón y camina tú. Mami, ¿qué quieres? ¿El río Magdalena o nada más un vaso con agua? ¿Verdad que sí? Porque tú estás agradecido. Porque tú amas a aquel que te amó primero. Y Cristo te amó primero. Y entregó su vida por ti. Alguien dé una alabanza al Señor aquí hoy. Al que nos amó primero le sembramos obediencia. Por amor, porque le amamos. Estos principios son los que nos llevan a la victoria. Estos son los principios que nos hacen levantar cabeza. Son los principios que generan un muro de protección que le impide al diablo atacarnos o hacernos daño. Si lees la historia de Job, no podía atacarlo. ¿Pero por qué no? Porque era un hombre que sacrificaba a Dios. Estaba pendiente si los hijos se equivocaban, estaban pecando. Estaba pendiente de su vida espiritual. Pasó por una prueba grande, fue cierto. Dios lo permitió, pero Dios lo estaba protegiendo. Y cuando uno se ciña a los mandamientos, uno puede estar seguro que hay un barrio de una barrera de protección a nuestro alrededor. Y el diablo no la puede traspasar. ¿Por qué no la puede traspasar? Porque eres obediente al Señor, es sujeta al Señor, es sujeto al Señor. Y el diablo dijo, ese es grande. Como tú lo tienes bendecido, así prosperado, entonces claro, él te sirve por eso. No, Señor, no es por eso, es mi siervo fiel. Amén, no es por obra, no es por pan, solo por amar. Amén. Porque en un país rico,
donde la economía es abundante, pues los cristianos pues están bendecidos y dirían, bueno, es por pan. Pero si es una iglesia subterránea en Afganistán, Irán, en China, los cristianos tienen que vivir en sótanos y hacer los cultos. Alabaré, esto de júbilo. O que se dan cuenta, entonces no podemos decir que es por pan, que no es por dinero, es porque le aman a Dios. Porque amamos a Dios. Quiero hoy que hagas un firme propósito de obedecer la palabra de Dios. Porque aprietan estos tiempos donde el mundo se exaspera, donde se revoluciona el mundo y las tentaciones vienen, donde tienes que pararte firme y decir, yo no participo de las obras infructuosas de la carne porque yo amo a Dios con todo mi corazón. Amén. Porque amo a Dios con todo mi corazón. No es por coacción, no es por obligación, es que yo tengo la revelación del amor de Dios. Sé quién es Dios. Y por eso le servimos. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Promovidos, prosperados, levantados, restaurados. Pónganse de pie. Gloria a Dios.